El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Así que el sello que tú portas no es cualquier cosa. El no entenderlo a veces nos hace ser uno más del montón. Cuando alguien tiene privilegios, pero sus privilegios no los lleva a cabo, es uno más del montón. Y vamos a ver otra descripción acerca de la Biblia que denota el anillo como sello y el sello como autoridad y pertenencia de quien lo tenía, no de quien lo portaba, porque sí, lo portaba una persona, pero si esta persona lo hacía extensivo a otra, no quería decir que esa persona fuera importante, sino se hacía importante por el sello que recibía de quien era el propietario. Génesis capítulo 41, versículo 37 al 44. Con ello te quiero decir que la manifestación del Espíritu Santo no es para pavonearnos, no es para sentirnos más, no es para que oremos por alguien y se caiga y ya seamos los ungidos. No, porque seguimos siendo lo que somos, porque quien hace la obra es el Espíritu Santo. Dice Génesis 41, 37 al 44. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonar delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: soy yo Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Aquí el autor nos está diciendo una verdad, que al José portar el anillo de Faraón, se le estaba revistiendo de autoridad. Todos quien vieran ese anillo o ese sello debían doblar sus rodillas. ¿Por qué tú te sientes menos cuando te vienen a atacar con la brujería? O te vienen a atacar con cosas las cuales no pueden venir a tu vida, porque tú estás sellado y marcado con el sello, no de un faraón, no de un líder, sino de Dios mismo. ¿No será que no hemos entendido nuestra posición y nos hemos rebajado al pensamiento del mundo? Que Dios venció
Aleluya, gloria a Dios, pero no ha llegado a mí. O tú no lo has reconocido. El anillo significa sellar. Primera de Reyes 21:8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Primera de Reyes 21:8. Sellar. Este término parece estar relacionado con el uso que principalmente se le daba a algunos anillos antiguos. Es decir, hacían una impresión sobre arcilla o cera, hundiéndolo, presionando sobre ella, que quien lo mirara dijera, pertenece a fulano. No lo puedo romper porque había autoridad. Hoy quizás se ha perdido ello. Sigamos. ¿El sello iba fijo o era giratorio? A modo de rodillo. Algunos se llevaban colgados, probablemente del cuello. Parece ser que el de Judá era así, por la inscripción que se nos da. El anillo de sellar de un gobernante oficial era un símbolo de autoridad. Ya lo vimos con José. Se sellaban todos los documentos oficiales o cosas que no debían ser alteradas, tal como se usa en la actualidad los sellos oficiales o las firmas. O sea que si miramos esto en el contexto de la Biblia, tu vida, una vez oíste la palabra, creíste al Evangelio, recibiste a Cristo como Salvador, aceptaste que Él era tu Señor y que perdonaba tus pecados, ¿Dios qué hace? Darte una nueva naturaleza. ¿Y esto qué es? Sello, pertenencia. Recuerda que la nueva naturaleza nos da naturaleza, esencia y sustancia. Tú no eres uno más del montón. Es que, hermano, tengo 10,000 brujos. ¿Y qué pasa? Tú tienes un sello que ellos deben ver. Y cuando ellos lo ven, dicen, wow, no nos podemos meter. Pero el miedo alimenta al temor, el temor alimenta al sentirte impotente. Cuando tú muestras miedo a un perro, el perro te ataca. Pero si tú muestras firmeza, él se queda quieto. No te ataca. El miedo es el peor pánico que un creyente puede sentir, de sentirse inferior cuando tiene un sello que le identifica como propiedad de Dios. Y ante ese sello se debe doblar toda rodilla, no por lo que tú eres, sino por quien te selló. Nos hemos olvidado que nosotros no somos por lo que somos, sino por quien está en nosotros, por quien nos habita y por quien nos dio una nueva naturaleza. Pero a veces nos sentimos importantes por ello. Mira que el sello era algo inalterable. Esther, capítulo 3, versículo 10. Te estoy llevando a lo que el apóstol conocía. Porque el apóstol conocía muy bien la ley. Por eso usó la palabra sellar. Dice Esther, capítulo 3, versículo 10 al 13. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Ametadata, Agugeo, enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata
que ofreces sea para ti. Y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parece. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sápatras del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Versículo 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes de Udécimo, en el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Vemos que esto hizo Naamán. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Esther? Muchas mujeres son las Esther que Dios ha puesto en diferentes lugares para no tolerar la injusticia, para no tolerar la maldad. No sé por qué lo digo. Pero cuando hay una mujer, esta mujer puede cambiar el rumbo no solo de su vida, sino de una nación. Y Esther lo entendió. Esther 8:2. Y se quitó el rey el anillo que le recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Versículo 8. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. ¿Alguien puede revocar tu naturaleza dada por Dios? No. Solo que si tú no te comportas como lo que eres, te puedes convertir como un hijo pródigo. Y el resultado de un hijo pródigo es fuera de la casa de su padre, fuera del cuidado de su padre, fuera de la alimentación de su padre y fuera de la compañía de su padre. El mundo te va a ofrecer desgracias, frustraciones, falta de comida y lo peor, que termines revolcándote en el lodo, en las tinieblas, en la oscuridad, como lo hacen los cerdos, que su naturaleza es ser sucios, comer algarrobas. Tú decides. Versículo 9. Entonces fueron llamados, estamos leyendo Esther 8:9. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes tercero, que es Silva, a los 23 días del mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sápatras, los capitanes y los principales de las provincias que habían desde India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y su lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedentes de los repastos reales, que el rey daba la facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos,
y a sus niños y mujeres y apoderarse de sus bienes en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 11º del mes de Adar. ¿Qué quiere decir entonces el anillo? Que lo que se sella no se puede volver a quitar. ¿El apóstol sabía? Sí. Por eso el apóstol habla de que el creyente es sellado. ¿Quién te podrá arrebatar de las manos de Dios si estás en Él? Permaneces en Él. Estás en comunión con Él. Nadie. Mira lo que dice Daniel 6, 16, 17. Estamos pensando como el apóstol estaba pensando cuando escribió. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. No fue librado Daniel del foso. Daniel entró al foso, pero fue librado en el foso de los leones. Si Venezuela persiste creyendo en Dios, si Venezuela confía en este momento estando en el mismo lugar de Daniel, pero persiste creyendo en Dios, Dios da la victoria. Juntamente con la prueba viene la salida. Juntamente con el caer al horno o en el foso viene la libertad. Para que todo mundo reconozca que podemos caer, pero quien nos sustenta y nos levanta se llama Jehová de los ejércitos, Dios eterno, Padre eterno, Dios misericordioso, Dios amoroso, lleno de justicia y verdad. Y le fue traída una piedra y puesta sobre la piedra del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. O sea que un sello no se podía violentar, alterar. El uso figurado en tiempos antiguos del anillo era sellar, y este llegó a convertirse en expresión proverbial con la que se aludía a personas o cosas valiosas. El sello en la Biblia tiene diferentes significados y usos. Señal de pertenencia y protección. Dios sella al creyente como señal de pertenencia y protección. Pablo describe el sellamiento en relación con la conversión y la recepción del don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al creyente se le delega autoridad. Entiéndelo bien. Se nos delega autoridad. Autoridad. El Espíritu Santo es conocido como el depósito, el sello y las arras en los corazones de los cristianos. Si tú lees, no está en el estudio, Naomi, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo número 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y 2 de Corintios, tampoco está ahí, no te afanes, capítulo 5, versículo 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Por qué tú te sientes solo? Que recibe al Señor y todo el mundo se vino. Tú tienes las arras. El Espíritu Santo es el sello de Dios sobre su pueblo. Su derecho sobre nosotros
como su propiedad. O sea, somos propiedad de Dios. La palabra traducida como arras en estos pasajes significa prenda. Esto es parte de dinero de la compra o propiedad dada como enganche o anticipo para garantizar la seguridad de lo que resta. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres una persona que entiendes que tienes una nueva naturaleza dada por Dios, con una mentalidad de naturaleza de pecado, la cual debe ser renovada cada día por la palabra, entendiendo tu posición, entendiendo tu delegación de autoridad, nadie te va a mover y nadie te va a quitar de lo que Dios te dio. Pero si tú pierdes los privilegios que tienes como hijo, hace muchos años una mujer perdió a su hijo en el campo de batalla y a ella la debían indemnizar, debían subsidiarla y debían estar pendiente de ella. Esta mujer a diario recibió un gran papel y fue y lo guardó. Pasó el tiempo, todo el mundo la veía como la héroe, pero la veían cada día en pobreza, con hambre, pidiendo limosna. Pasó el tiempo hasta que un hombre no aguantó más y fue y le dijo, pero mujer, tú eres la madre del héroe de nuestra nación. Y ella dijo, ¿de qué me sirve? Dijo, pues te tiene que servir de algo. El gobierno tiene que darte algo. Y ella dijo, nunca me ha dado nada, solamente unos papelitos. Él le dijo, ¿cuáles papelitos? Pues el primer día me dieron un papel y cada mes me envían otro papel. ¿Y de qué me sirven todos esos mundos de papeles que tengo en la casa? Él fue juntamente con ella y cuando entró efectivamente había una pared llena de papeles. Y él toma un papel y ese papel era un cheque que ella debía cambiar en el banco. ¿Cuántas personas, por no conocer lo que son, por solo oír mensajitos que les ayuden a crecer y les levante el ánimo y termina de levantarle el ánimo y pasa y vuelve otra vez a caer? Y solamente decir, Señor, tú no me amas. Señor, mira esta prueba. Estoy cansado, estoy a punto de fallecer. En cambio de valorar lo que Dios ha hecho, lo que te ha entregado, como aquella mujer que aguantó hambre y solo veía que le llegaban papelitos y no los hacía efectivos. Así te puede estar sucediendo. Si tu mentalidad es de ver una vida cruel y despiadada, pero no creer en el poder de Dios, es como cuando recibes ese papelito y lo guardas y no sabes para qué es. El don del Espíritu a los creyentes es el pago inicial de nuestra herencia celestial. Cristo prometió y aseguró para nosotros en la cruz del Calvario que seríamos renovados y transformados. Por ello el Espíritu Santo es el sello de que estamos seguros de nuestra salvación y nadie puede romper en ello si vivimos una vida como lo que somos. El diablo te da algarrobas y tú las ves y te conformas, porque quizás las cosas espirituales no las puedes ver, porque para ello se necesita ser espiritual.
El hombre natural no puede discernir las cosas de Dios porque le son locura. Quizás alguien me oye hablar y dirá, pero ¿qué le pasa? Déjeme decirle, vuélvete a Dios. Pídele al Espíritu Santo y dile, Espíritu Santo, hazme entender qué me has hecho tú en Cristo. Hazme entender que soy en las manos de mi Dios. Esa nueva naturaleza que tú me diste, la cual debo renovar, es mi mente, no la naturaleza, porque la naturaleza la recibes una vez, pero tu mente sí debe ser renovada cada día. Debemos regenerar la mente para no vivir como el mundo quiere que vivas. Cuenta la historia que un día un señor vio caer un pajarito de un nido. Fue y lo cogió, lo cuidó y lo llevó al gallinero para que las gallinas lo protegieran y le dieran calor. Creció el animalito juntamente con ellas y siempre vivió sujeto a la tierra, porque él no había visto, no había crecido con los de su naturaleza, hasta que un día vino un águila y lo vio y le dijo, amigo, ¿tú qué haces con las gallinas? Es que yo me crié con ellas, yo soy gallina, tengo pico, tengo patas y plumas. Y el águila le dijo, no, tú puedes tener pico, tú puedes tener alas, pero tú eres un águila y te puedes remontar. Él le dijo, lo único que he visto es que ellas saltan del piso al gallinero, del gallinero al piso. Y él le dijo, no, amigo, permítame, yo te sustento y te levanto. Cuando el águila toma a su compañera águila, la lleva a un peñasco y la suelta. Y él de los nervios empieza a aletear y se dio cuenta que podía volar. ¿Cuántos creyentes, por su mentalidad paupérrima y del diablo, son águilas, pero se comportan como gallinas? Porque quizás su naturaleza es similar, porque quizás no ven ninguna diferencia, pero hoy Dios te quiere decir, levántate, porque yo te compré a precio de sangre. Cambia esa mentalidad y conóceme y deja de pecar, para que tu naturaleza, la cual yo te di, cuando oíste y creíste el Evangelio, es sellada y tú ya no te mueves en una esfera humana y natural, sino te mueves en la esfera espiritual, porque en ti quien obra es el Espíritu Santo. Permíteme orar por ti. Dios te ha sellado como garantía, como un testamento o un contrato. Dios te concede su Espíritu como garantía de la promesa de que somos de Él para siempre y seremos guardados hasta el último día si permanecemos en Él. La prueba de la presencia del Espíritu Santo es su operación en el corazón del creyente. Hay gente que se equivoca, que es la que debe producir el fruto del Espíritu Santo. Uno escucha a la gente decir, hermano, es que tú tienes que producir el fruto del Espíritu Santo. Y yo te digo, hermano, no seas tan tarado, porque quien produce es el Espíritu Santo. Lo que pasa es que tú lo debes dejar manifestar, lo debes dejar salir, lo debes dejar florecer, porque quien produce eso es el Espíritu Santo, porque la Biblia dice, mas el fruto del Espíritu es. No dice el que nació, no, es. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Contra tales cosas no hay ley. Debemos andar en la voluntad de Dios. Tu vida debe ser una vida de continua
demostración que Dios es veraz. No solo en una tarima, no solo en una iglesia, no solo en un devocional. A todo momento, a toda hora. Que hasta la gente dice, pero ¿qué es ¿Cómo así? Yo no lo logro entender. Tú muestras el amor de Dios y no te enredas con nada de las cosas de este mundo. Padre Celestial, yo en esta hora vengo a ti. Haznos entender tu palabra. Haznos entender, Señor, que tú nos has transformado de muerte a vida. Has quitado una naturaleza de pecado y nos has dado una naturaleza nueva. Tú la creaste en nosotros. Tú nos has engendrado y nos has vivificado por medio del Espíritu Santo. Haz que tu pueblo pueda entender que no somos llamados a comportarnos como el hijo pródigo. Somos llamados a comportarnos como tus hijos, a estar sometidos a tu palabra, a guardar tu palabra, a renovar nuestra mente, a entender que las cosas que estamos atravesando son cosas que nos fortalecen y nos dan la seguridad de que tú eres poderoso para librarnos. Por eso, Padre, envío tu palabra en esta hora a cada hermano, amigo venezolano que me ve. No podemos soltar nuestra confianza en Dios, porque Él es segura ancla. Y aunque el maligno trate de demostrar lo contrario, Dios es poderoso para obrar. Así estén en el horno de fuego, juntamente con el horno está Jesucristo, el invicto capitán. Nada pasará si no quitamos nuestra mirada de Él. Por eso tú dices, puesto los ojos en mí, el autor y el consumador. Vamos avanzando cada día de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. El reino de los cielos se hace fuerte, pero los valientes lo arrebatan. Esta leve tribulación no durará. Si ponemos nuestra confianza, nuestra seguridad, y sabemos que el victorioso capitán, que tuvo que descender al mismo infierno para destruir al diablo a través de su santidad, a través de su pureza, porque Satanás no pudo contenerle, la muerte no pudo contenerle, los principados no pudieron contenerle, porque Él es Dios y tuvo que destruirles y exhibirles públicamente. Y ahora ha dado a la iglesia la victoria y el poder. Padre, haznos comprender tu palabra. Haznos entender, Señor, que tú nos sellaste como propiedad tuya. Pero nosotros debemos comportarnos, no esperar a que tú hagas la obra, porque ya tú la hiciste. Debemos permanecer en tu obra, creer que tu obra es perfecta en nosotros y tener esa misma actitud que hubo en Cristo, que no se aferró a todos sus atributos, no se aferró a estar con todo en el cielo, sino que descendió y tomó la forma de un siervo. Padre, que podamos comprender que ya no somos como el mundo. Ya no somos igual al mundo, somos diferentes, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, Él es nuestro capitán, estamos anclados en Él como la vid y los pámpanos, Él es el que hace producir en nosotros el fruto. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a valorar por lo que somos, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Quiero agradecerte por este tiempo y espero que esta palabra cambie tu vida, transforme tu corazón y tú seas una persona renovada por el poder de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.
el Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.